Uno de los principales soportes que ha registrado la existencia del hombre a través de la historia es también el gran protagonista de este programa. La palabra libro en el diccionario viene definida como el conjunto de hojas de papel o de material similar que al ser encuadernadas forman un volumen. La UNESCO se atreve a más. Tiene que ser público, tiene que no ser periódico, es decir, quedan fuera los periódicos y las revistas. Tiene que ser de más de 49 páginas, si son de menos se considera un folleto. Y además tiene que poder ser público y estar impreso. Así que también quedarían fuera de momento los libros electrónicos y los audiolibros. Hay que actualizar pronto esa definición sin duda. Viene del latín liber, que es como se le llamaba al interior de la corteza de los árboles, que por supuesto era uno de los principales materiales para poder escribir, después de haber pasado por la arcilla, la piedra, la madera, el bambú, la tela. Desde luego es un gran recipiente de letras, de vocabulario, de historias, de conocimiento, de ideas y sin duda el gran consentido de la dichosa palabra al que le dedicamos todas las palabras los sábados por la noche. Esto fue a modo de prólogo, podría ser, así que los invito a que nos sentemos, a que disfrutemos de este programa y a que empecemos a leer juntos el capítulo 1. Feliz lectura, feliz programa, a leer. La provincia es una buena tía con canas, pero joven y con lavandería. Eso del patriotismo le sale tan bonito que nunca necesita de las flores y los gritos de todos los dolores los oye siempre honda sin dar un solo grito. Patriótico terruño que cuando se te pide das la vida. La estrofa embanderada que te acuño sangró con la eficacia de tu herida. Fragmentos de Laudanza de la provincia de Carlos Pellicer. Provincia no es una palabra peyorativa, al contrario, y a mí en lo personal me cuesta mucho eso de salir al interior. Por eso digo provincia. Buenas noches. Antoine de Saint-Exupéry nos dejó dicho: el materialismo, la ansiedad por el futuro, el ajetreo de la vida cotidiana nos confunden y nos hacen olvidar lo verdaderamente importante. Yo tengo un secreto muy sencillo, y es que lo verdaderamente importante es invisible al ojo. Lo verdaderamente importante solo se puede ver con el corazón. Con el corazón se ve lo esencial. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ayer en el periódico Milenio, el gran pensador Gilgamesh recogió unos poemas de Antonio Gamoneda. Este me impresionó mucho. Espero que les guste a ustedes. Aquí hubo un amor, hubo una impura floración de la sangre enamorada, pero la sangre más desesperada no tiene un fuego en que incendiar tu hondura. Como un ángel te vas, como la oscura juventud del dolor, como una espada de amargura y de viento derrotada por el hierro y la sed de tu ternura. En ti acaba la noche, en tu ribera el agua amante y la pasión mordida, y en tu boca, mi boca verdadera. Poema para que rime de Antonio Gamoneda. Bienvenidos. Este va a ser, creo que, el primer programa que va a empezar en sábado y quizá termine en domingo. Bienvenidos a la desvelada palabra por única ocasión. Hemos recorrido hoy el horario, así que gracias por esperarnos, gracias por desvelarse junto a nosotros. Espero que hayan disfrutado también los Arieles. Nosotros hemos estado aquí muy pendientes, por supuesto, de la transmisión y
pues si ustedes están viendo esto en retransmisión o en YouTube o en alguna repetición o como sea, bienvenidos. Como sea, esto va a ser de palabras y da igual el horario. Aquí disfrutamos igual. De hecho, hablando de horarios, les queremos preguntar, y les hemos lanzado la pregunta en redes desde hace rato, de cuántas horas a la semana aproximadamente dedicaban a la lectura. Todavía pueden seguir escribiendo para leer a lo largo de este programa alguna de las mejores respuestas y a ver qué comparten con nosotros. No sé si es la cantidad, pero desde luego sí, también cómo, porque imagínense que son cómics, que son viñetas, también se vale y uno puede incluso avanzar más rápido. Y recordarles también que estamos leyendo las obras completas de otros cuentos de Monterroso en este mes de septiembre y que todavía están a tiempo para mandarnos su video en horizontal y de duración 1 minuto a las redes de La Dichosa Palabra, ya sea en comentario, en mensaje directo, como quieran, para que podamos también compartir qué les ha parecido, cómo fue su experiencia lectora. En fin, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Empecemos, ¿no? Ya, porque si no nos van a dar domingo. Vamos a empezar con esta pregunta que mandó Armando Marcial González Vidaña. Miren nada más, qué tema tan sencillito para empezar la noche. Un tema con mucha tela que cortar, religión y espiritualidad. Así, nada más, lo deja. Bueno, pues en efecto, Laurita, digamos, es como para un curso de varios años, ¿no? Discutir eso. Pero bueno, aquí como estamos en La Dichosa Palabra, recuerden, las palabras son referentes, entonces, primero que nada, pues habría que ver los usos de la primera palabra a las que nos está preguntando, o sea, ¿qué usos le damos a la palabra religión? Y voy a iniciar con esa famosa frase de Albert Einstein cuando le preguntaron, señor, ¿usted tiene religión? ¿Usted tiene una religión? Y dijo, yo no tengo ninguna religión, mi religión es la ciencia, ¿no? Ahí claramente estamos viendo que Einstein le dio 2 sentidos diferentes a la palabra religión, ¿no? El primer sentido, yo no tengo una religión, evidentemente se refiere al uso de yo no estoy con lo exterior, con los templos, con los sacerdotes, con los ritos, digamos, con la religión exterior, ¿no? Lo que llamamos la religión exterior, ¿no? O institucional, ¿no? Las instituciones religiosas. Pero cuando dice mi religión es la ciencia, él está dándole otro uso a la palabra religión en el sentido mucho más cercano al que las humanidades, vamos a decir, la historia comparada de las religiones, la sociología de la religión, la antropología religiosa, la etnología, le dan hoy a la palabra religión, ¿no? Para ponernos de acuerdo, digamos, y no caer en que la religión es, como mucha gente lo toma, un proyecto de inmortalidad, ¿no? Porque dicen, ¿cómo tú no tienes religión? ¿En qué crees, no? ¿Qué crees que te vas a morir y además vas a estar ahí con los gusanos, ¿no? Entonces, las religiones se pueden tomar como un proyecto de inmortalidad, ¿no? También se puede leer la religión como algo muy personal, íntimo, y gente que te dice, no, yo no soy ni cristiano, ni musulmán, ni nada, yo tengo mi propia religión, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está refiriendo a algo muy personal, íntimo, ¿no? Pero, decíamos, las humanidades, un poco lo que dicen es que para poder hablar de todas las religiones, ¿no? Incluso el budismo zen, que no tiene dioses, ¿no? El budismo zen que no tiene ningún dios, y evidentemente es una religión también, ¿no? Aunque tengan aspectos, el budismo sobre todo, aspectos que se pueden tomar nada más como una especie de filosofía, pero el budismo en China, en el sudeste de Asia, evidentemente es una religión, ¿no? Entonces, el sentido que se le da es, la religión es un compromiso, ¿no? Un compromiso de vida en el que uno está buscando integrar toda tu experiencia, por lo tanto es integral y que te dé sentido, ¿no? Un compromiso en extremo integral y significativo, ¿no? Y ahí podríamos decir que todas las religiones, digamos, incluso, como dicen muchos sociólogos, pues un ateo que se pone de acuerdo en que no hay nada de Dios ni nada y que el universo nada más se rige por el azar, pues ese es un acuerdo antropológicamente, digamos, sociológicamente religioso, en el sentido que quiere religar, que quiere amarrar todo y ahí encontrar un sentido, ¿no? Ahora,
La palabra espíritu, ¿no? La palabra espíritu, que evidentemente quiere decir soplo, respiración, aliento, esencia vital, ¿no? del universo, ¿no? Pues podríamos decir que la religión, y para mucha gente la religión, sobre todo las religiones, me atrevería yo a decir monoteístas, ¿no? Las religiones monoteístas, pues la gente las puede vivir casi sin tener la menor idea de lo que es la espiritualidad, ¿no? Pero si tomamos el sentido de la palabra espíritu desde el mundo clásico para acá, pues la palabra espíritu se refería un poco a la integración de cada uno de nosotros con una especie como de vamos a decir, de absoluto, de entidad inteligente, casi que no importa el nombre, ¿no? Que gobierna todo el universo y al que necesariamente nosotros estamos conectados, ¿no? Entonces, digamos, la religión se puede tomar, pues digamos, como decía Einstein, pues simplemente como una creencia, un dogma, ¿no? que sigues, pero muchas de las religiones antiguas y las religiones sobre todo orientales, ¿no? Parten de que el desarrollo del ser humano es a lo largo de la vida terminar despegándote de lo material, despegándote de las preocupaciones inmediatas del ego, etcétera, etcétera, y acceder a algo muchísimo más grande. Incluso yo me atrevería a decir que en la frase de la UNAM de Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, justamente ahí está usando la palabra espíritu en ese sentido tradicional amplio de que no es que yo tenga un espíritu que se confunda con el alma, que no es el alma, sino, dice, por mi raza, o sea, por el mestizaje de los mexicanos, el espíritu universal, ¿no? El espíritu universal va a hablar a través de los mexicanos, ¿no? O sea, todos los mexicanos, que es cuando decimos, por ejemplo, también el espíritu del gótico, ¿no? El espíritu del romanticismo, el espíritu de una época, ¿no? Sí, hay varias, como dicen los alemanes, ¿no? El Zeitgeist, que quiere decir es algo muchísimo más amplio que cada individualidad o que el alma, que la psique, ¿no? Que la mente y las emociones de cada individualidad, ¿no? Vamos jaladitos. Las religiones tienen una cosa en común, siempre, que tratan de lo que no es visible. Lo digo porque tu entrada hablaba de lo invisible y las religiones siempre tratan de algo invisible. Nada más lo apuntó al margen, ¿no? Sí, sí. Hablamos de libros al principio del programa, vamos a regalar libros en este programa. Y para eso, y no haciendo alusión en absoluto al horario en el que estamos hoy, la definición dice, siesta, sueño breve que se realice durante el día. La palabra que buscamos hoy es un mexicanismo diminutivo de origen náhuatl y preciosa, acotaría yo. Preciosos son también los libros, interesantes, voluminosos, maravillosos que tenemos hoy. Como este clásico de Henry David Thoreau, Walden, es una edición de la UNAM en la traducción de Ignacio Quirarte con prólogo de Federico Patán. Es un clásico para todos los interesados en una vida sencilla y en contacto con la naturaleza. Walden de Thoreau. Y bueno, para ustedes de Ediciones Edelvives, con ilustraciones de Maite Mutuberría, este libro de Inés Garland, argentina, que ha escrito muchos libros de gran difusión para chicos y adolescentes, ¿no? Lilo. Muy simpático, con muy buena letra y con muy buenas reflexiones para los chavos, ¿no? Tenemos un libro de artículos de David Huerta, Correo del Mundo y algunas lecturas más, en la edición de Grano de Sal, que son verdaderamente bellísimos y además tiene una característica, es una coedición con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la editorial universitaria de la Universidad de Nuevo León y con la editorial de la Universidad de Guadalajara, que es una muy buena estrategia para poder patrocinar, sponsorear, o sea, de sponsor, ¿verdad? La edición de un libro que cuesta mucho. Yo solo quiero señalar la paradoja de que los libros de Grano de Sal no hay que tomarlos con un grano de sal. Pero dan sed. Cum grano salis.
Bueno, pues a partir del siguiente bloque ya vamos a poder decir cualquier grosería porque ya no estamos en horario familiar y podemos brindar incluso con lo que no tenemos en estas tazas, que aprovecho para mostrar porque estamos estrenando tazas con nuevo color de temporada este año. Así que salud, no se vayan, hay mucho más. Continuamos aquí en la dichosa palabra y bueno, desde temprano estábamos preguntando en las redes sociales cuántas horas aproximadamente lees cada semana, cuántas horas a la semana dedicas a la lectura, échale un calculito. Y tenemos respuestas, muchas muy interesantes. Ekaterina B. Rosenbinge, seguro pronuncio mal su apellido. Ella dice, cada que duermo a mi bebé en brazos, muchas felicidades. Me da mucho gusto que seas mamá. Aprovechando sus siestas, en vez de ver redes sociales, tomo un libro y le dedico unos 20 a 40 minutos diarios. Pero insisto, felicidades por tu bebito, Ekaterina. Bueno, y hay muchas más. Vámonos con preguntas de nuestro culto público, si no les parece mal. Aquí nos pregunta Sara Vázquez, que por lo que veo en su pregunta conoce bastante del tema, nos pide que hablemos de Mikhail M. Bakhtin y la polifonía, el dialogismo o los aspectos de la palabra, palabra neutra, palabra ajena, mi palabra. Tómala. Es Sara Vázquez de Colima. La sofisticación de la pregunta. Tenemos una muy fan, que nos sigue desde hace mucho tiempo, Sara Vázquez de Colima. No sé, ¿sí? No sé si es ella, pero sí. Un beso. Muy bien. Y se ve que sí ha leído a Bakhtin porque Pues sí, pone Sí. los principales conceptos de Bakhtin. Bakhtin es un teórico de la literatura. Eso es muy importante decirlo porque habla de literatura y organiza los conceptos acerca de lo literario. ¿Para qué sirve la teoría literaria? Para abrir llaves, abrir preguntas, abrir vías de acceso a lo literario y a la valoración de la literatura. Mucha gente no frecuenta la teoría literaria porque de todos modos tiene una formada por lo general por lugares comunes, ¿sí? Hay muchos escritores incluso que dicen, no, yo no quiero leer teoría literaria porque qué tal si me pongo a aplicar recetas a la hora de escribir. A mí me gusta mi propia espontaneidad, ¿sí? Pero en realidad eso no opera así. Un escritor puede leer mucha teoría literaria y igual que un dentista puede estudiar la teoría de los dientes y no se pone a pensar en toda esa teoría a la hora de dar un beso. Y ya no digamos el caso de un ginecólogo, ¿no? Sí. Dejémoslo en puntos suspensivos. Sí, se pone en puntos suspensivos. No, la teoría sirve mucho y Bakhtin es un teórico que a mí me gusta mucho porque es un teórico ruso que tiene varios conceptos que son muy interesantes. Uno, que dice ella, de polifonía, que tiene que ver con la participación de los personajes en una especie de diálogo, no solo con los demás personajes, sino consigo mismos. Es decir, habla ahí, al hablar de polifonía, Bakhtin, de el dialogismo. Es muy curioso porque yo he visto autores que citan a Bakhtin, grandes autores, pero que no lo leyeron mucho. Muy bien, ¿no? Muy Sí, bien. No le entendieron. ¿Por qué? Porque se nota en la aplicación. Por ejemplo, Carlos Fuentes hablaba de la polifonía y para él era que hubiera muchas voces. Es decir, yo voy caminando por la gran ciudad y oigo muchas voces, ¿sí? Kundera también Bueno, hace estrictamente sí es, pero ¿Mande? no es el concepto que es... Sí, de Bakhtin. sí, porque claro. el concepto de Bakhtin hay que leerlo. El mejor librín para leer a Bakhtin es un breviario del fondo, que es muy accesible, que se llama Sobre la poética de Dostoyevsky, que de una vez ahí aprovecha uno para leer muchas cosas de Dostoyevsky. Pongo un ejemplo. Para Bakhtin, Dostoyevsky es un autor dialógico y Tolstoy un autor monológico.
¿Por Un qué? autor monológico es donde un solo mono pone la lógica de la Toda novela. la- Como su nombre y etimología Como su indica. nombre lo indica. No quiere decir que un autor monológico sea menos que un autor dialógico. No están jerarquizados. Sí, sí, y sí. luego menciona, hay otros conceptos, el de carnavalización, que estudia la cultura popular, y finalmente ella menciona algo que casi nunca se ha desarrollado en los teóricos que estudian a Bakhtin, que es la cuestión de la palabra. Es decir, a diferencia de Saussure, que privilegia la lengua como un sistema abstracto, Bakhtin siempre dice hay que ir a la palabra concreta y de preferencia a la dichosa palabra. Eso no lo dice él, pero debió decirlo. Pero se deduce. Pero se infiere. Es que se murió, Oye, se murió antes de que empezara nuestro también lógico nuestro del programa. A ver, Sí, respecto a Tolstoy, nada más yo sigo, y Dostoyevsky, esa diferencia que señalas. A ver, lo que creo que estoy entendiendo más o menos, pero no he leído a Bakhtin, Bueno, solo yo no te he lo oído a ti, acabo de- es que, digamos, los personajes de Tolstoy tienen las ideas de Tolstoy. No sé si estoy en lo correcto. Mientras que los personajes de Dostoyevsky, cada uno tiene su propia idea y la va formulando. Entonces, no sé si es eso, ¿eh? Más o No, menos. y también habla Porque consigo digamos, mismo. es muy interesante porque eso viene de súper antiguo. O sea, bueno, perdón que tengo claro. aquí, Laura mostró las tragedias de Esquilo al empezar, y en las tragedias por lo que ves es eso, ves a distintos personajes defendiendo sus puntos de vista. Eso es una obra de teatro realmente. Una obra de teatro donde todos más o menos piensan lo mismo no tiene mucho chiste. Y eso se ve no solo en las obras de teatro, está en los diálogos de Platón, obviamente, pero incluso en las obras históricas como Tucídides, donde ves, Tucídides es un libro de historia donde lo que ves son personajes hablando, diciendo cada uno su punto de vista. ¿no? Sí, el asunto tiene que ver con una cierta estructura de eso. Es decir, por ejemplo, usa Dostoyevsky porque los personajes de Dostoyevsky siempre se cuestionan a sí mismos, siempre son muy contradictorios, nadie está muy seguro de lo que está diciendo, como es más en la vida real. Es decir, uno sabe cuándo se está haciendo tonto. Pero, por ejemplo, en La Guerra y la Paz, Despistado. en La Guerra y la Paz la acción es trepidante, pero de pronto hay unos monólogos del autor, o sea, donde ni siquiera es un personaje, donde Pero son intencionados, Tolstoy te ¿estás da de una acuerdo? lección de lo que él piensa. Claro. Sí, muy interesante, pero es claramente Tolstoy Sí, o diciendo sea, de que lo que él sabemos, piensa. son autores que sabemos mucho lo que piensan, no por ejemplo como Shakespeare, De que no tenemos ni idea, porque sabemos todos son puras cómo palabras. pensaba Ahora, Shakespeare. una cuestión ¿Qué opinaba? que sí yo marcaría. Es decir, las cuestiones de Bakhtin sirven para la narrativa. Sus categorías no son útiles en el teatro, porque el teatro tiene límites más precisos. Sí, 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 Incluso un guión de cine no puede hacer eso porque Sí. tiene un tiempo preciso. Claro. Las novelas de Dostoyevsky, del propio cambio, sí. Dostoyevsky, muchas son inconclusas. Sí. ¿Por qué? Porque se seguía. Porque él estaba haciendo una especie de anfitrión de sus personajes, más que un titiritero que los mueve. Ah, sí, ¿Sí? eso, ¿Sí me o sea, explico? no, Sí, no, sí, perfecto, sí, perfecto, Les dice, sí. pásenle deja y ahí ser. vayan opinando, ¿no? Sí, como los endemoniados ahí, que se sigue, se Sí, sigue, se sigue, sí. se sigue. Ahora, yo también, tú me dirás, una de las cosas que se me hace importante de Bakhtin es que él dice que todo lenguaje siempre tiene un contexto. O sea, que no hay que, hablando ahorita que decíamos de religión, o sea, no hay este fundamentalismo religioso que los religiosos dicen, el libro dice esto y siempre ha dicho esto. O sea, la Biblia, Sí. el libro sagrado siempre ha dicho esto Por eso y vamos a interpretarlo. por eso- No, el por eso- lenguaje tiene un contexto. Es decir, al poner el énfasis en la palabra, estás poniendo el énfasis en la concreción. Es decir, ¿en qué sentido la estás usando? Exacto. Sí, con tu palabra, por ejemplo, el espíritu, hay bebidas espirituosas. Ajá. Exacto, sí. ¿Y en qué sentido? Pues en un mexicanismo y un contexto y todo eso. En cambio, la lengua abstracta de Saussure es una lengua que no es muy histórica. ¿sí? Está planteando la estructura de una lengua. Nosotros, los niños, Saussure está poniendo el énfasis en las estructuras del lenguaje, en abstracto.
¿sí? Pero no en la manera como lo realizan, ¿no? Sí, o sea, Bakhtin lo que dice es que realmente eso nunca existe más que como modelo. Sí, ahora que la Bakhtin- realidad es otra cosa. A mí en lo personal, sus planteamientos en torno a la lingüística no me hacen mucha gracia. Que vayamos a la dichosa. Bueno, vámonos a la dichosa palabra. Nosotros proponemos una definición. Algunas de las personas que digan a qué palabra corresponde la definición, solo algunas, tendrán chance de llevarse alguno de los libros que mostraremos a continuación, algunos de los ejemplares. Dice lo siguiente, la de esta noche, la definición. Siesta, sueño breve que se realiza durante el día. Mexicanismo diminutivo de origen náhuatl. Es, creo, una palabra muy, muy bonita. ¿Qué libros tenemos? Tenemos para ustedes, bueno, este libro, pues, que verdaderamente a mí me parece importantísimo, una herencia de la ilustración fundamental en Editorial Lectorm de Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. El título, por supuesto, luego hace correr a los estudiantes, pero realmente el libro Kant se preocupa por tratar de separar los valores humanos relativos a la historia y a la experiencia de un pueblo respecto a los valores humanos universales, ¿no? Eso es realmente lo que trata. Tenemos de Alberto Roy Sánchez, conocido por su narrativa, su segundo libro de poemas, que han sido auspiciados, sponsors, por Editorial Era, que es quien nos lo regala, es El silencio del gato. Según Javier Pimentel, nuestro productor, Verónica Murguía y yo, no le salen tan mal sus poemas a Ruy Sánchez. Están muy buenos. Tiene las jacarandas, está increíble. De Viviana Camacho, a quien, por cierto, aprovecho para mandarle un beso, tenemos Quehaceres y Desasosiegos. Este debe ser un libro que justo es el que yo no he leído de Viviana Camacho, porque sí le conozco la de Sangre Nueva, que es de Penguin Random House, y luego Tu ropa en un armario, La sonámbula, casi sus libros los podemos encontrar en la Almadía. Este es de Gato Blanco, que también es una editorial que merece mucho la pena echar ojo, con ilustraciones de Antora, y viene aquí su tarjetita para que lo veamos dentro del libro. Y bueno, pues Viviana, que además es bailarina, es editora, es encuadernadora, tiene su editorial Cáspita, que hace unas maravillas hechas muy artesanalmente y con mucho cariño y se nota. Y aquí nos cuenta, repito, no lo he leído, pero cuenta las cosas cotidianas desde un punto de vista bastante siniestro, como decíamos el otro día de Siniestro. Bueno, pues hay que echarle ojo porque merece toda la pena echar un ojo a Gato Blanco, a Viviana y a Antora. Pues con un diminuto desasosiego, un desasosieguito, anuncio el siguiente corte. Volveremos. Hola amigos y amigas de La Dichosa Palabra, yo soy Axelófono y hoy les traigo un juego para que nunca se les lengue la traba. No, perdón. Para que nunca se les tranque la lengua. No, para que nunca se les cuelgue la baba. Ay, bueno, no me acuerdo, pero ahorita se los voy a cantar. Y dice: tienes una oportunidad, solamente una oportunidad, para repetir lo que escucharás, pero tiene que sonar igual. ¿Preparadas? ¿Sí? ¿Preparados? Allá va, allá va. Caramelo, camarón, camarón, caramelo, tú. Ah, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, camarón. Se me lelen, se me tratra, se me guagua, se me baba y se me tra, se me va, se me len, se me va, se me tra. Traba la lengua. ¿Qué dicen? ¿Otra oportunidad? Ay, bueno, otra oportunidad. Y dice: tienes otra oportunidad, solamente otra oportunidad, para repetir lo que escucharás, pero tiene que sonar igual. ¿Preparados? ¿Preparadas? Allá va. Y dice: Pepe, pecas, pica papas con su pico poco a poco, tú. Una más difícil, nivel 2, a ver, vamos a ver, y dice: la pícara pájara pica la típica jícara. ¿Cómo?
¿Más lento? A ver, entonces sería... La pícara pájara pica la típica jícara. ¿Así? ¿Más lento? La pícara pájara pica la típica jícara. La pica y se me lelen, se me guagua, se me tranga la lengua y se me la, se me ga, se me len, se me gua, se me traba la lengua. Pero esto no termina aquí. Mejor compártanos sus mejores trabalenguas. Dichoso trabalenguas en todas las redes sociales. Y nos vemos pronto. Adiós. ¿Ah? ¿Un avión? Agradecemos a IBI México por recibirnos en su sede para grabar la cápsula. Muchas gracias, muy simpático, muy simpático. Bueno, tenemos aquí otras palabras, axolófono, otras palabras de ustedes. Nos pregunta Laura Patricia González Romo. Hola, ¿podrían hablar, por favor, de dónde salió eso de los nada que verientos de antemano? Gracias. A ver, los nada que verientos. Esa pregunta me gusta mucho y la quiero responder porque muchas veces nos preguntan que cómo se inventan las palabras, que cómo surge la palabra, cuál es el origen de las palabras. Y siempre, o hasta hace muy poco, habíamos aludido a las raíces grecolatinas, a la serie de expertos que analizan, a las academias, bla, bla, bla. Y yo, que llevo mucho tiempo queriendo que Funderelele llegue al diccionario, por supuesto que nada que veriento lo ha conseguido en muy poco tiempo, en tiempo récord, porque nada que veriento es un neologismo mexicano, un mexicanismo, que no aparece en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, pero sí aparece en una consulta, es decir, alguien le hizo una consulta de qué pasaba con esta palabra, si existía o no existía y qué tenía que ver, y la Academia le da una respuesta. Entonces aparece dentro de él, digamos, el departamento de consultas léxicas que tiene la Academia para tratar este tema, lo cual me parece fascinante porque neologismo, que significa neo, nuevo, logismo, logos, palabra, son las nuevas palabras que surgen por necesidades o por ingeniosidad, como es este caso de una chica en TikTok, en las redes sociales, que últimamente se han convertido también en una fuente de creación de terminología coloquial principalmente, y que tiene que ver mucho con cosas que hacen reír, con insultos, como es y que son muy coloquiales, ¿no? Entonces a la gente le gusta mucho, lo lanza y normalmente son cuentas como esta que tiene que ver con Karina Torres, que tiene muchos seguidores y entonces es más fácil también que se extienda. Esta, por lo que sea, como migajero, como el traga cuando haya y etcétera, pues resultó muy chistosa y a la gente le llamó mucho la atención, se replicó y digamos que fue producto de una consulta en la Academia. ¿Qué es nada que veriento? Cualquier persona puede hacerle consultas a la Academia Mexicana. Cualquier persona, por supuesto, y en redes lo puedes hacer, lo etiquetas. Sí. Algunas son más rápidas que otras en las respuestas, pero de que te contestan, a la Academia Mexicana, a la Academia Española, y yo me imagino que al resto también, porque tendrán sus cuentas. Nada que veriento es una adjetivación de una locución. Una locución es una expresión, nada que ver. Nada que ver, que la Academia lo explica muy bien, literalmente es que no hay visibilidad, es algo que no es visible. Oye, no entres en esa habitación que no hay nada que ver. ¿Por qué? Pues porque no hay luz o porque está vacía o lo que sea. No hay nada que ver literalmente. Figuradamente se lleva a un extremo de como ver, como ser, examinar, considerar, analizar, ¿no? Entonces como de, oye, tu comentario no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces ahí no es literalmente tener nada que ver, o sea, sí se puede ver, pero es un comentario. Pero figuradamente es como de no es examinable, no es de consideración, no tiene importancia. No tiene que ver, ¿no? No, esa es otra, que no viene al caso, no tiene conexión, no está relacionado, como de, oye, invitaste a estos amigos a la fiesta, porque es que no tiene nada que ver con el grupo, o pues, no, tu respuesta no tiene nada que ver con el tema que estábamos tratando y pues se fue de las ramas. Eso, que siempre está con el verbo tener que ver, nada que ver, resulta que coloquialmente se ha independizado, de alguna manera léxicamente, y se utiliza con independencia. Ya no tiene no es un complemento directo del verbo, no es algo que complementa ni que va a explicar algo, se utiliza ahora como una expresión. Por ejemplo, oye, ¿te gusta este chico? ¿O estás saliendo con fulanito? No, nada que ver.
O sea, es como enfatizar una negación. No se me ocurriría. Entonces, nada que veriento es en realidad nada que ver, pero adjetivizado. Y entonces cuando uno está diciendo a alguien que es inadecuado, que está fuera de contexto, fuera de lugar, que está desubicado, dice nada que veriento. Entonces esta chica lo que hizo es como de, y ahora resulta que el nada que veriento de fulanito de tal, ni siquiera me acuerdo de cómo era la frase, pero lo que venía a decir es insultar a esta persona que ya estaba mencionando, como diciendo, es que no tiene nada que ver. Bueno. Nada que ver también puede ser como de, esos zapatos nada que ver. Eso es muy coloquial, ¿no? Que se dice ahora mucho, que es como, no pegan, no combinan con el resto de la... O sea, eso que traes, nada que ver. O, ¿te gustó esta película? No, nada que ver. No tiene que ver con alguien que se mete para decir algún comentario que es inoportuno, sí, ¿no? Claro, porque decir, puede ser un nada que veriento. O que suele tener tonterías, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un dicho, no sé si sea mexicano, que dice que se orina fuera de la basinica. ¿Sí? Es alguien que verbalmente hace eso con frecuencia. Es un nada que veriento. Claro, siempre se pone a opinar, pero estamos hablando de los partidos políticos y este cuate está hablando de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Claro. A mí me parece fantástico porque es una manera de demostrar que la lengua está viva, que la lengua la moldean los hablantes, que se puede apelar a la creatividad, al ingenio, que hay cosas que sirven y que pegan, hay otras que no, hay otras que duran 5 minutos en la conversación común. Pero hay otras que puede que lleguen incluso a ser parte del diccionario porque resulta que son muy extendidas, porque la gente dice, oye, pues es que esta realmente es muy mexicana. O sea, hay otras que todo que ver. Todo que ver. Esto tiene todo que ver, entonces el todo que veriento... Pero podríamos hacerlo. Vamos a hacer desde aquí, desde la... A mí como insulto, ojalá, que he recibido tantos últimamente, ya me gustaría que me dijeran eso. Nada me parece muy suavecito, yo no muy te lindo. veo nada que veriento a ti, me parece Pablo. muy lindo. Ahora, como insulto. le hubiera gustado la intervención de Laura, ¿no? Ahorita lo que estás diciendo. Qué honor me haces. Gracias, Germán. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Siesta, sueño breve que se realiza durante el día. Mexicanismo diminutivo de origen náhuatl. Y tenemos para ustedes... Tenemos un libro de Manuel Carrer, no sé cómo se pronuncie, que se llama B13 Crónica Judicial. Es un libro que se basa en acontecimientos reales de orden judicial y los relata con un formato de narrativo muy bueno. Es uno de mis escritores favoritos. El Carrer. No conozco ese libro, pero es genial. Bueno. ¿Es el del reino? Sí, claro, el del reino, de cómo pierde Limonov. su fe, pero al mismo tiempo es una biografía de San Pablo, un librazo. Fue premio de las lenguas romances de la FIL hace algunos añitos, pero sí, por acá y es una delicia escuchar. No me acuerdo. Bueno, también es una delicia leer a Goran Petrovich. Perdón. También, claro. Una de esos textos que pertenecen a Novela Delta, esta colección de él. Este es Iconostasio del mundo conocido, y quiero hacer también alusión a la traducción que es de Dubravka Zuberevich, seguramente, bueno, ahí no sé si lo tiene, no está ahí, pero bueno, la quiero mencionar porque Goran es uno de esos escritores serbios que se volvió muy famoso, que en la región es uno de los más leídos, es el más leído desde luego de Serbia, pero curiosamente la primera traducción que se hizo de sus obras fue al español. Y la primera vez que publicó un libro fuera de este contexto de territorio y de región fue en México. Ahora es uno de los mayores escritores en Sexto Piso y bueno, pues cuenta la historia de estos iconostasios que vuelan y que tienen vida propia y que de todos los que salen solo llega uno a su destino. Es ficción, es fantasía y es delicioso. ¿Qué editorial es? Sexto Piso. Porque yo no dije que esta es cortesía de Océano. Pero es anagrama, es anagrama porque también Carrer todos los son de anagrama. Que me agarró la carrera. Y tenemos también, por cortesía de la Academia Mexicana de la Historia, 2 importantes discursos de ingreso a esta academia de el inmenso y universal, subrayo lo de universal, Edmundo O'Gorman, Hidalgo en la historia,
y del gran historiador mexicano también Antonio Rubial García, especialista no solo en la Nueva España, sino también en la Edad Media. Nacidos en 1700, las patrias criollas y la construcción de la América septentrional. Qué interesantes. Qué buena idea, ¿no? Publicar los Sí, discursos. sí, no, además están muy bonitos los libros. Y gracias a la Academia Mexicana de la Historia, insisto, por allegarnos estos discursos de ingreso. Buenísimos. Buenísimo. Yo tuve la fortuna de que me dieran clase los dos. Mira. Bueno, pues nos vamos a una pausa, a un paréntesis. Bueno, pues aquí regresamos a la dichosa palabra. Estamos viendo sus preguntas y todavía nos alcanza el tiempo para platicar una que llegó, que es la pregunta de Eduardo Gutiérrez. Dice, ¿podrían hablar de Prometeo encadenado? Por supuesto que todos podríamos hablar de Prometeo encadenado y todos tendremos algo que decir. A ver, Prometeo encadenado se refiere estrictamente a una obra, a una tragedia griega de Esquilo. Esquilo, el primero de los tres grandes trágicos que hemos conservado muy poco de todos ellos, y se le adjudica a Esquilo, aunque a quien lo ponga en duda, esta tragedia tan singular de Prometeo encadenado. Y por otro lado hay que hablar del mito de Prometeo. Las tragedias tienen autor, los mitos no tienen autor. Los mitos surgen espontáneamente de las creencias de las personas. En cuanto a la tragedia, que es un texto que conocemos, es un texto muy singular. La mayoría de las tragedias tienen humanos como protagonistas. Esta es una tragedia donde no hay seres humanos. Es una tragedia sin acción, o sea, prácticamente no ocurre nada más que las lamentaciones de Prometeo y de Io, una reina que fue convertida en vaca por Zeus y a la que le persigue el tábano, un insecto que le está pique y pique, pobrecita vaca Io. Es una tragedia. Eso es una tragedia, que te conviertan en vaca. Además, la tragedia de Io es aún peor que la de Prometeo, porque a Prometeo lo castigan por algo que hizo. Io, en cambio, no había hecho nada malo. Su único pecado, ahora sí, perdón, como voy a decirlo a la mexicana, su único pecado era ser bonita. Y Zeus se enamora de ella y como no quiere con Zeus, porque hay muchas razones para no querer con Zeus, la castiga y la convierte en vaca. Por tener buen gusto, entonces la castigan. Sí, y pasa por ahí pues lamentándose, ¿no? Entonces a mí no me gusta, no es una tragedia que me guste como tragedia, pero es un texto muy importante donde Prometeo pues está todo el tiempo quejándose de lo que ocurre, y aunque no haya dioses, todos los dioses que aparecen, salvo fuerza y poder, que son como personificaciones ahí dos personajes, los dioses tienen esta característica muy humana de sentir compasión por alguien que sufre, ¿no? Hefesto siente compasión por él, Quirón, que es un centauro, los centauros suelen ser muy violentos, Quirón es un centauro que es maestro, un sabio, muy educado, ¿no? Siente compasión por Prometeo, y realmente pues es eso lo que ocurre. Ahora, Prometeo como figura mítica pues es importantísima. A ver, basta con decir algo muy simple. Imagínense un Dios que sufre para beneficio de la humanidad. Por algo Tertuliano decía, que en el siglo II, uno de los padres de la Iglesia decía, el auténtico, el verdadero Prometeo es Cristo, es Jesús, porque es un Dios que sufre para beneficio de la humanidad. Y en cuanto al mito de Prometeo, pues eso es justamente lo que pasa, ¿no? Prometeo es el Dios que entrega el fuego al hombre. En la tragedia no solo entrega el fuego, es el Dios que le enseña, los ve tan desvalidos a los hombres, tan pobrecitos, que él, sintiendo lástima de los hombres, hace algo que está prohibido, que es entregarle un montón de técnicas que eran exclusividad, monopolio de los dioses, y se lo da a los hombres. El fuego, la navegación, el montar a caballo, los números, etc. Es un Dios, como en muchas otras mitologías, hay dioses de la técnica, dioses que le entregan a los hombres la capacidad mental para superar a la naturaleza. Con eso es que los hombres somos
Estamos encuerados. Herramientas. Y los seres humanos somos sumamente desvalidos. Necesitamos incluso ropa para no morir de frío. O sea, necesitamos de la técnica a fuerzas. Y en muchas religiones, no es mi especialidad, pero en muchas religiones hay dioses de la técnica. Incluso en Mesoamérica era Quetzalcóatl, ¿no? Son dioses civilizadores, se les llama, ¿no? Es un dios de la civilización que pues la pasa muy mal en Prometeo encadenado, pero que en algunas versiones del mito, porque los mitos al no tener autor hay 1000 versiones de cada mito que uno puede imaginar, en algunas versiones es desencadenado y perdonado, ¿no? Pero en la tragedia la pasa pésimo. Y su tortura es que todas las noches va a venir un águila, un símbolo de Zeus, y que va a estar comiéndole las entrañas. Y eso es lo que también hace rara a esta obra. Es una denuncia de las injusticias que comete Zeus, el dios de la justicia. Es una denuncia de las injusticias que comete el dios de la justicia, para que nos demos cuenta de la enorme libertad que tenían estos autores griegos para hablar en contra de las creencias de la gente. Pero y después Luciano de Samosata va a tomar también a Prometeo y se va a burlar todavía más de la injusticia de Zeus, ¿no? Y Aristófanes también lo toma, lo ridiculiza. Está presente obviamente en muchos textos griegos y pues en la modernidad, ¿no? Frankenstein es el moderno Prometeo. El moderno Prometeo. Y bueno, y Platón es el que va a traer también la versión, que también era muy antigua, pero que no está ahí, la versión de que él es el que hace a la humanidad, ¿no? Que Beethoven en el poema sinfónico, las criaturas de Prometeo, que somos nosotros, ¿no? Claro. El que nos hace es nuestro padre, ¿no? Que es un poco la referencia de Mary Shelley. Claro. El sentido del moderno Prometeo es ese. Y en otras versiones del mito hay un hermano de Prometeo también muy importante, Epimeteo, porque Prometeo es el que ve antes, el que piensa antes de actuar, y su hermano menso es Epimeteo, que es el que actúa antes de pensar. Sí, y como pues de así, epílogo. Y vivimos las malas consecuencias, no quiero contar más el mito para que no me acusen de antifeminista, pero vivimos las consecuencias, según esa versión del mito, de las tarugadas de Epimeteo, ¿no? Pero tú no eres antifeminista, son los escritos de esa época los que trataban un poquito más. Y que Prometeo, a Zeus le va muy mal, mitos, porque ni siquiera están escritos. Bueno, muchos pues, se recogen mitos. por Hesíodo o lo que sea, pero pues muchos son mitos transmitidos oralmente. Y bueno, más, y ¿no? la idea también en la tragedia es que Prometeo sabe que en el futuro, aunque pasen muchísimos años, va a ser liberado de ese castigo. Y tenía razón, y tuvo razón. Claro, o sea, el dios cristiano acabó con Zeus. Sí. O sea, Zeus sí fue desplazado por otro dios. Exactamente. Ya nadie cree en Zeus, ¿no? O sea, no llamarías ateo a alguien que no cree en Zeus. Ese no sería un ateo. Ahora, nadie cree en Zeus. imagínate Bueno, yo no ya conozco a nadie que Ahora, cree en hay Zeus. un neopaganismo y en Grecia hay Está cuates de moda ya. el neopaganismo. No, están en los germanos, los celtas. Ahí tú buscas neopaganismo griego y vas a ver, y hacen sus ritos en los templos antiguos. Ahora, que pueden. Y se meten. El problema que tienen los dioses cuando ya se desactualizan es que son inmortales. Yo tengo un poemita por ahí donde planteo que Zeus pues es inmortal, pero entonces lo que tiene actualmente es un bar en Huatulco. Y está bien, porque Y también ahí la castiga lleva. a todos. ¿Mande? Y también castiga así a todos con ese. No castigue don porque se caprichoso. siente muy liberado. Simplemente lo no que le da muere. miedo es que vuelvan a creer en él. Porque él de todos modos, como era inmortal, y si era inmortal, digo, Claro. todavía estamos Está- hablando de él. está Ahí están. todavía ¿no? ahí. Sí. En Acapulco. Entonces, está muy a gusto, dice, no vayan a volver a creer en mí, y yo que estoy aquí muy a gusto. Es que imagínate que si uno puede reinventarse varias veces en la vida, Imagínate si eres un dios, pues, sí. inmortal, bueno, no te sí. queda de otra. Es Ahora, como de, eso ya de- me Todos harté- seremos Zeus. Ya me harté de tener 300 años siendo Dios, voy a Pues es una poner nueva ahora. aspiración, Sí, ¿no? Y ahora algunos eso- creen en eso, que creen que la ciencia los va a hacer Sí, inmortales. ahora eso de que los dioses medio se mueren, justamente en el pangermanismo desde el siglo XIX, los alemanes pues, estaban muy conscientes que ya nadie creía, como dice Pablo, no había todavía el neopaganismo, que nadie creía en los dioses germanos. Pero la idea de muchos alemanes
era de que que estaban como dormida esa energía y que se podían despertar. Bueno, a ver, pero se podían también despertar. esta idea la tomo de los propios griegos, porque Sí, claro. prometer un titán, los titanes son los dioses previos a Anteriores. los olímpicos, o sea, antes de Zeus olímpico hubo otra generación de dioses. Ojo ¿no? que somos Y Prometeo herederos le de ayudó ellos, a Zeus. Prometeo le Claro, ayudó le ayudó a Zeus, pero luego lo traiciona al entregarle la técnica a los hombres, al tener esta compasión Ahora, por los pobres seres humanos. Piensen en cómo recibía, por ejemplo, las cuestiones la Ilíada, un cuate que sí creía en los increíble. dioses. Es un poquito lo que pasa con alguien que puede leer la poesía de San Juan de la Cruz y ser ateo, y por obra y gracia de la literatura, del relato, Claro, de los militar. juegos del lenguaje, de las dichosas palabras, está encantado leyendo que amado dueño mío. Claro, pero no conoce la experiencia de la persona religiosa que lea San Juan de la Cruz. No, ni la Eso puede es- conocer porque no cree. eso sí. Como no creemos en los dioses griegos, leemos la Ilíada pues, de otra manera. ¿no? ¿Ya? O toda Ya. la literatura griega. de Perdón, otra forma. miren. Ya que se nos va a hacer tarde. Sí. Preguntamos en las redes cuántas horas dedicas a la lectura. Yo voy a hacer mi cuenta porque ni idea tengo. Pon tu cronómetro. Y dice 7, yo Inés dice 7 más o menos. Este año no he podido agarrar más ritmo, pero no por leer rápido, ya que leo lento, no me apuro, pero tengo tanto para leer que creo debería acelerar, ya esperando a las dichosas con muchas ganas. Y Víctor Vallado Castellanos dice, por mi vista muy gastada de 2 a 3 horas diarias todos los días. Oye, es un En mis chorro. buenos tiempos podía leer hasta 4 o 5 Oye, no, pero le voy a recomendar los audiolibros, que yo sé que no es la misma experiencia, que no retienes igual, pero es una gran alternativa para la gente que se cansa la vista. Si es de narrativa, sí, pero si es de ensayo es muy Si es de difícil. ensayo, ser es un difícil. audiolibro. Y si es de poesía, puede ser antipoético. Sí, Además- Ah, total. bueno, porque hay dependes muchos mucho que de, leen claro, espantoso. depende mucho de la voz, Incluso, por supuesto. etcétera. más? La dichosa palabra de esta noche es siesta, sueño breve que se realiza durante el día, mexicanismo diminutivo de origen náhuatl. Buenísimo. Échate un... La respuesta ahí aparece es coyotito. Me voy a echar un Maravilla, coyotito. maravilla. Antes de cenar me voy a echar un coyote. Coyotito, sí. Como ¿Sabes cómo se llama en España Como dijo eso? una gallina. La, ¿Mande? la siesta antes de la comida se ¿Cómo llama siesta de la burra. De la burra. En la burra. Aquí coyotito. Cada quien Es con más su bonito animal. Toda coyotito, siesta. no me digan que... No, y coyotito puede ser que vas en el metro y te echas un claro, coyotito. claro, así. claro. Sí, pero échate una Bueno, burra. en el cambio. mejor de los casos, porque he visto a varios que se pasan las... Ya nos vamos. Vámonos. que nos Adiós, dan a dar adiós, las que sean muy campanadas. felices. Feliz domingo. Suerte, porque feliz ya lo que Ariel. es sábado. Feliz Ariel.